La aprobación por parte de la Cámara de Diputados de un código penal en donde se eliminan las excepciones, que fueron 3 propuestas por el presidente de la República, Danilo Medina, en el año 2014, ha creado de nuevo muchas controversias, muchas discusiones, porque está de por medio el tema de la salud de la mujer y el derecho que tienen las mujeres a poder tomar decisiones en casos excepcionales. En República Dominicana nadie está pidiendo hasta ahora el aborto en términos absolutos y en cualquier circunstancia. Se ha pedido el aborto cuando la vida de la madre está en peligro. Hay numerosas causales por las cuales la vida de la madre está en peligro. Cuando se trata de un incesto o de una violación sexual y cuando se trata también de una malformación congénita que pudiera igualmente generar un producto que no es viable. Esta es la circunstancia que nos lleva, por supuesto, a discutir esto con el doctor Francisco Abreu Espinal, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. Y queremos, por supuesto, escuchar el punto de vista de los profesionales de la salud y más de la sociedad más especializada en este tema de la salud de las mujeres relacionadas con la reproducción. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este diálogo. Y queremos saber, en primer lugar, su punto de vista como ciudadano en general sobre un tema que es tan controversial como es el de aprobar un código penal que sancione a las mujeres y condene a las mujeres a una situación de muerte prácticamente en cualquier circunstancia de aborto que se le presente. ¿Qué piensa de este código? Buenos días. Bueno, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, a la cual en estos momentos estoy dirigiendo por un periodo de 2 años, estamos muy preocupados con la aprobación de la Cámara de Diputados sobre este Código Penal, porque ¿quién va a defender a estas pobres mujeres que son las que tienen la decisión en las 3 causales que hemos señalado? Porque tienen que saber que nosotros no estamos a favor del aborto, estamos en contra de la ley, porque hay causas muy específicas en las cuales da contra la vida de la mujer. Entonces yo creo que las mujeres tienen derecho a decidir, tanto como los hombres. Sí. En una entrevista que le hiciéramos a Magali Carán esta semana, el pasado lunes, doña Magali dijo que ninguna mujer desea un aborto. No. Que ninguna mujer... Se lo aseguro que no. Que ninguna mujer desea llegar a una situación extrema precisamente de practicarse un aborto. Que llega a una circunstancia, se da una situación que la obliga a ir al aborto. ¿Cuáles son los casos que se manejan en el sistema de salud de República Dominicana en los cuales los profesionales de la ginecología, la obstetricia, los médicos tienen que intervenir? ¿Cómo llegan esos casos? En estos momentos el paciente llega ya con el aborto en curso, como nosotros le podríamos llamar, o el amenaza de aborto, dependiendo de cuál es la causa que lo está provocando. Y generalmente llegan en muy malas condiciones. Por eso tenemos dentro de la región uno de los países con la tasa más alta de muerte materna, básicamente causada por el aborto. ¿Y qué es lo que hacen las mujeres para provocarse aborto? Bueno, ¿en dónde lo hacen? ¿Cuáles son las circunstancias? Eso es lo que estamos abogando, de que ese tipo de cosas no se sigan dando, sino que acudan al médico para que el médico le dé la orientación, pero con la aprobación de este código no sé qué va a pasar. Entonces, como lo están haciendo en condiciones infrahumanas, que no están condicionados para realizar este tipo de cosas, sino que se van a algún sitio específico que podrá ser por ahí arriba, por algún barrio de eso, en condiciones que no está preparado ese tipo de gente para hacer este tipo de procedimiento. Ya. Hemos visto que en República Dominicana de unos 15.000 casos penales que se conocieron el año pasado, uno solo no fue por razones de práctica de aborto. Por tanto, no es que los profesionales de la salud estén protegidos, tampoco es que no se hagan abortos en República Dominicana. Y cada vez más. Se siguen haciendo y cada vez más abortos. Y sobre todo con esta ley que no la acaban de aprobar, porque
Si nos ponemos a revisar los otros países que han aprobado el aborto, se ha demostrado con estudios serios hechos de que ha disminuido la tasa de aborto en esos países. En los países donde se aprueba el aborto, se disminuye la tasa. Ha disminuido la tasa. Ya. Por ejemplo, en Puerto Rico, que es una de las naciones más cercanas que tenemos, está permitido el aborto. Está permitido. En cualquier circunstancia. En cualquier. En cualquier circunstancia, no por las 3 causales que estamos utilizando o mencionando en República Dominicana. ¿Hay mujeres que van desde República Dominicana a practicarse aborto a Puerto Rico? Sí, a Puerto Rico, van a Francia, a Europa, a cualquier parte, Estados Unidos. Nueva York, Estados Unidos, a cualquier sitio. Sí, lo hacen. En Cuba, claro, igualmente. Pero esas son las que pueden. Claro. Esa no le va a pasar nada. Sí, sí. Porque buscan la manera de resolver su problema de una manera adecuada. Sí. Las que van a pasar trabajo son las pobres. Ya. Doctor, ¿y cuáles son los casos de, por ejemplo, vamos a ver las causales? La malformación congénita, ¿es un caso común en la ginecología de República Dominicana? Sí, es muy común en la ginecología de República Dominicana, sobre todo con estas adolescentes que están teniendo relaciones a tan temprana edad, donde tú tienes una paciente que físicamente no está preparada para recibir este tipo de problemas. Entonces, mantienen relaciones, hacen un sinnúmero de cosas, toman a veces algunos medicamentos que pueden causar malformaciones en esos bebés y como no tienen ningún tipo de noción, bueno, pues resuelven el problema por ahí. Ya. Como en el caso del Zika, por ejemplo. Como en el caso del Zika, que aunque no necesariamente del hecho de que le haya dado Zika el paciente va a venir con malformación, porque todo va a depender en el momento en que adquirió la enfermedad y los estudios que se le hayan hecho, porque en esto nosotros podemos realizar estudios previos y poder ver en qué condiciones viene ese bebé. El Ministerio de Salud Pública está recomendando precisamente ahora que las mujeres se abstengan de embarazarse. Y como ante la necesidad de prevenir los casos de microcefalia que se están dando en algunos lugares, ya aparentemente hay situaciones de riesgo en República Dominicana. Sí. Bueno, ahí en los diarios hay publicado 3 casos, pero de los 3 casos que hay publicados, solo uno se vincula al Zika. O sea, ya se determinó de que los otros 2 no es producto sino por problemas de malformación directa. En nuestro próximo segmento vamos a hablar de otros casos que se pueden dar y que están dentro de las excepciones planteadas por el presidente de la República para el Código Penal en este diálogo con el doctor Abreu Espinal, presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia. Doctor Francisco Abreu Espinal, en la República Dominicana, en los casos de incesto y violación sexual, que es el segundo elemento de eximente en caso de que se necesitara un aborto que se reclama, ¿se da con frecuencia en República Dominicana? ¿Ustedes en la Sociedad de Ginecología y Obstetricia lo encuentran esos casos? El incesto en República Dominicana se da, pero como hablábamos anteriormente, en esos pacientes con un poder adquisitivo mayor que la gran mayoría de la población, pues lo mantienen en un poquito oculto, sí. Resuelven el problema y se la llevan fuera o lo buscan por ahí la manera de cómo resolver el problema. Pero sí se da, se da y muy frecuentemente. Y en el caso, el tercer caso que se menciona de excepción, que es cuando la madre está en peligro de muerte. ¿Cuáles son? Me dicen que hay 10 o 12 casos en los cuales por un embarazo una madre puede estar en peligro de muerte. ¿Cuáles son? Generalmente las pacientes que tienen problemas cardíacos. Ya. Donde hay problemas cardíacos, fíjate que con el embarazo cambia todo el sistema normal del organismo, donde tiene que aumentar su capacidad ese corazón, donde tiene que aumentar su capacidad llenado de cada uno de los ventrículos. Entonces, en esos casos,
la paciente no puede soportar la carga que lleva de ella y sobre todo cuando llega con un embarazo, ahí se puede complicar y puede dar con la vida de esa paciente. Ya, puede comprometer su vida. Sí. Y otros casos en los cuales hay también, hubo un caso de una niña, Esperancita, que es una niña que tenía cáncer y que había que darle un procedimiento. Había que darle un medicamento, una quimioterapia que de igual manera iba a dar con la vida de ese bebé o iba a venir con un montón de malformaciones, porque todos esos medicamentos son medicamentos bastante teratogénicos. Ya. Y en definitiva, por la situación que se dio, hubo un sacerdote que se colocó a la cabeza en la cama de la niña, de Esperancita, y terminó finalmente muriendo ella y muriendo el producto que ella tenía. Claro. Que si en su momento se hubiese hecho el tratamiento, yo pienso que Esperancita estuviera con nosotros. Yeah. ¿Qué otras situaciones pudieran generarse en una mujer, por ejemplo, que pudiera poner su vida en peligro por una situación de embarazo? Estos pacientes, como usted muy bien dijo, como el caso de Esperancita, con un cáncer de ese tipo, cualquier otro tipo de cáncer que pueda dar con la vida del paciente, o por lo menos robarle un tiempo más de vida, porque si bien sabemos que uno trata al paciente y es para prolongarlo lo más que se pueda su vida, y en ese caso si no se pueden utilizar los medicamentos, pues ni modo. Las pacientes con problemas renales, acuérdate que el riñón es uno de los órganos vitales importantes en el organismo, que es el que filtra todo nuestro organismo y nuestra sangre y eso. Entonces en esos casos el riñón no va a poder ser manejado como debe ser. Francisco, ¿qué es un embarazo ectópico? El embarazo ectópico es el embarazo que se forma y se anida fuera del útero, que es el centro donde debe estar. ¿Y qué ocurre cuando se da un embarazo ectópico? Qué bueno que haya tocado el tema de embarazo ectópico, porque eso es algo que nos llega a nosotros directamente, al médico. Lo que normalmente se veía en tiempos atrás era que el paciente llegaba a la emergencia en shock hipovolémico, ya en estado casi de muerte. Gracias a los nuevos avances de la medicina y la ecografía, nosotros podemos detectar esos pacientes o esos embarazos antes de que se produzca el shock hipovolémico. El shock hipovolémico en este caso se produce porque el embarazo que se está creciendo fuera de su sitio, por ejemplo en una trompa, que es donde normalmente se presenta, rompe la trompa y sangra, y por ahí se pierde. Entonces, nosotros agarramos esos embarazos a muy temprana edad y sabemos que está fuera de su sitio y que se va a perder, pero es una vida. Es una vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los médicos? ¿Qué hacen los médicos en esos casos? Lo que normalmente se hace es ir y sacar el embarazo. Porque el embarazo no tiene forma de concluir correctamente. No, es que no puede concluir. ¿A qué edad se rompe? Normalmente a las 10, 11 semanas, 12 semanas, dependiendo de... Y si el Código Penal le prohíbe intervenir en ese caso, ¿qué ocurre con la mujer? Muere. Muere. Muere porque va a romper, se va a desangrar y se va a morir. Entonces, si nosotros no tomamos una conducta a tiempo, fíjate que ya últimamente nosotros no estamos viendo muerte por embarazo ectópico. ¿Pero por qué? Porque lo estamos viendo a muy temprana edad. Sí. Y entonces, lo están solucionando. Se están solucionando, pero ahora con la aprobación de este código no sé qué va a pasar, porque si uno de nosotros se atreve a hacer algo de este tipo, podemos ir preso 10 años, porque ahora también aumentaron hasta la pena. Bueno, ahora lo que se está haciendo es, adicionalmente a la prohibición, se está imponiendo penas de 4 a 10 años para todo el personal que haya asistido a la persona, a la mujer en este caso, en la solución de ese problema. Claro. Ustedes como profesionales de la ginecología y la obstetricia y usted como presidente de la sociedad, ¿cuál es el sentir de ustedes ante esa situación en caso de que se apruebe el código? Bueno, a la verdad que es una situación un poco difícil y estamos todos a la espera de ver qué es lo que va a suceder con el código. Pero para nosotros va a ser un poquito difícil manejarnos de esta manera y yo pienso, como la gran mayoría de los que estamos un poquito cerca en la sociedad, que vamos a tener que dejar lo que es la parte de obstetricia. Vamos a tener que irnos directamente a ginecología
y olvidarnos de la obstetricia. Es decir, que las mujeres se mueran. Bueno, si el código lo aprueban, que nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que este código no sea aprobado en la forma en que lo mandaron los diputados. ¿Y ustedes no han pensado en el otro riesgo que corren, y es de que los familiares los acusen a ustedes de permitir la muerte de esas mujeres? Sí, claro, eso también lo hemos pensado, pero con un código penal donde nosotros tenemos una ley que nos obliga a no tocar ese embarazo, entonces vamos a ver qué va a suceder en un tribunal. Ya. ¿Hay médicos que han ido a los tribunales por situaciones como estas? Que yo tenga entendido, no creo. No creo, porque aunque nosotros tenemos una ley que despenaliza el aborto desde el 1884, últimamente es que se le ha dado un poquito más de promoción y de auge a esta ley, y siempre hemos tomado la decisión correcta en estos casos, no en los otros casos de las causales, porque ahí ya es un poquito más difícil. Pero, por ejemplo, en el embarazo ectópico, nosotros no tenemos ni que esperar a que las familiares decían, sino simplemente tenemos esto y hay que tomar una conducta antes de que suceda lo peor. En la Constitución se establece el estado de necesidad, y el estado de necesidad dice que en todo caso, si hay que hacer una intervención, debe hacerse un gran esfuerzo para salvar la vida. La vida de la madre. De la madre y, y del producto. Claro. De los dos casos. Claro. ¿Es posible eso? Cuando hay que tomar una decisión, un embarazo ¿cómo se hace? En un embarazo ectópico no es posible. No es posible. No es posible. Bien. Ahí solamente se preserva la vida de la madre. Ya. En el embarazo por incesto o por cualquier otra causa, ya la cosa es diferente. Pero lo que nosotros estamos abogando es de que este tipo de paciente, donde están cualquiera de las tres causales, se le pueda resolver su problema. Ya. ¿Cuánto tiempo transcurre en un profesional de la salud, en una intervención, para tomar una decisión de salvar una vida u otra vida? ¿Cuánto tiempo transcurre en una intervención? O sea, en el momento en el momento en que trata a una paciente con un intento de interrupción. Va a depender mucho en las condiciones en que llegue ese paciente. Las condiciones en que llegue. Dependiendo de las condiciones en que llegue ese paciente, tú tienes una decisión inmediata. Inmediata. Porque sabes que si sale después de esa puerta, no va a volver en las condiciones. Es decir, que fracciones de segundos son los que determinan. En algunos casos sí. Así es. Pero eso habría que verlo. Eso, bien. En un momento retornamos en este diálogo con el doctor Francisco Abreu Espinal, presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, sobre la propuesta de Código Penal que está en el Congreso Nacional de República Dominicana. Doctor Francisco Abreu Espinal, ¿qué ocurriría si se aprueba este Código Penal y los médicos tienen que abandonar la práctica de la obstetricia? ¿Qué ocurriría? ¿Se quedan solo con la ginecología? ¿Qué implica eso? Explíquemelo para entenderlo. Yo no creo que podamos llegar solo a ese nivel, pero sería desastroso para la mujer dominicana, porque en un momento en que necesiten el auxilio de un médico obstetra en condiciones donde tengan que intervenir quirúrgicamente, se van a morir. Se van a morir porque nosotros no vamos a poder hacer nada. Ya. Es decir, que podría ser la República Dominicana un país sin obstetras, aunque los tenga, por supuesto, pero en la práctica. Yo espero que no. Yo espero que no, y que el Senado tome conciencia, y sobre todo, ya que nuestro querido presidente Medina la observó en su momento para que fuera revisado, entonces me parece que las cosas pueden cambiar. Ya. ¿Usted cree que este interés de las iglesias, de los pastores y en este caso de los diputados tiene algún sustento científico? Bueno, ellos abogan porque desde que el momento de la concepción y todo esto, pero todos somos así. Y de igual manera, científico está, porque inmediatamente se produce
en la fusión del óvulo con el espermatozoide, ya tenemos una vida. Pero también hay que ver las condiciones en que viene esa vida y lo que puede causarle esa vida a esa madre. Hay muchos países que han establecido la legalidad del aborto en todas las condiciones, es decir, sin excepciones, como se está discutiendo en República Dominicana, pero tienen un límite, hasta la 12ª semana. Hasta la 12ª semana. Por ejemplo, eso es casi generalizado en los países en donde se ha establecido la legalidad del aborto. ¿Por qué hasta la 12ª semana? Bueno, porque en ese momento todavía está en periodo embrionario. Claro, eso no ha formado totalmente. Ya después de las 12 semanas ya tú tienes un feto totalmente formado y lo que va es a comenzar el crecimiento. Ya. Le he hecho esta pregunta porque el mismo día que se aprobó en la Cámara de Diputados el Código Penal en las condiciones en que se aprobó, se divulgó una información de que la policía había encontrado 6 fetos, dicen fetos, por lo que usted me acaba de decir, sí. Se trata de embriones, entre 4 y 10 semanas. Sí. E incluso se dice que el médico legista determinó que 4 eran hembras y 2 eran varones. No entiendo. Explíqueme, ¿es posible entenderlo? No lo entiendo porque igualmente todavía hasta las 12 semanas es un poquito difícil tú poder determinar, a menos que tú hagas una punción del líquido amniótico y le hagas un estudio genético, entonces ahí sí tú podrías decir más o menos si son XX o XY. En ese caso sí, pero no sé cómo ellos diagnosticaron. Como la Policía Nacional. No, la policía no dio el nombre del médico legista, claro, que dio el veredicto, claro, pero de todos modos dijo que ya eran fetos y que esos fetos fueron llevados a patología forense. ¿Qué tamaño tiene un embrión entre 4 y 10 semanas? Algo muy pequeño. 3 centímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, dependiendo del tamaño o de la edad que tenga, de cuántas semanas tiene de embarazo. ¿Como del tamaño de una semilla de cajuil? Más o menos. Y entonces dicen que estos fetos, en la información de la policía, sí, lo llevaron a patología forense. Yo no entendía tampoco la información, pero justo estábamos dando un curso nosotros en Barahona, sí, y uno de los participantes me llama aparte, doctor, mira lo que acaba de salir. Sería interesante ver quién fue que hizo el diagnóstico, porque estamos hablando de fetos y estamos hablando de embarazo de 4 semanas. ¿Cómo pueden? ¿Cómo lo diagnosticaron? Ya. Parece que esa información divulgada por la Policía Nacional estaba vinculada con la aprobación en el Congreso. Es posible. Si era así, entonces se trata también de un acto criminal quienes lo cometieron. Claro, claro. Entonces yo no entiendo, si estamos en este proceso, debieron haber tomado conducta. Claro, porque a mí se me preguntó qué podía hacer, que cómo era posible que esto, que se estuviera dando de esa manera. Yo dije, bueno, nosotros como sociedad de ginecología y obstetricia, nosotros no tenemos la posibilidad de perseguir a esa gente. Yo creo que el gobierno y salud pública son los que tienen la prioridad y el derecho de ir a revisar y de mantener esas cosas en condiciones. La Policía Nacional informó que intervino en un centro médico de un sector popular en la capital, donde decía que se estaban produciendo abortos. Pocas veces habíamos visto en República Dominicana que la policía haya intervenido en un centro médico por la práctica de aborto. Llama la atención. Llama mucho la atención. ¿Cuándo ocurren estos casos? Han ocurrido en el pasado, hemos visto, ya vimos que de 15.000 casos penales en República Dominicana el año pasado no hubo uno solo. No hubo uno solo. Por tema de aborto. Claro. Bueno, fíjate también qué pasa. Muchas veces la familia no quiere hacer ningún tipo de escándalo en ese sentido. Igualmente, cuando esos pacientes van a esos sitios que nosotros estamos tratando junto con organizaciones internacionales, como es el plan de la FIGO, de resolver lo que es el aborto inseguro. En esos casos, el paciente no tiene la posibilidad. La FIGO es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Entonces, ¿qué sugiere la FIGO en estos casos? Bueno, la FIGO, en esos casos específicos, ellos no intervienen. Ellos lo que tratan es de que nosotros tratemos de darle la información adecuada a la población y que le facilitemos el camino para que tomen una decisión a tiempo y bien orientada. Ya.
En República Dominicana se hizo un estudio y se determinó que se estaban practicando unos 92.000 o a 100.000 abortos por año. Se supone que hay centros médicos que practican aborto y lo practican en condiciones de ilegalidad, eso encarece el servicio. Claro. Hay médicos, ustedes reconocen que hay profesionales de la salud que están dedicados a hacer estas prácticas. Que en tiempos atrás sí tú podías señalar y sabía quién lo hacía. Ya en estos momentos es un poquito difícil, pero sí se hacen. Sí se hacen, sí se hacen. Por supuesto. Claro que sí. ¿Ustedes tienen algún estimado de la cantidad de abortos que se hacen por año en República Dominicana? Yo te diría que una 3/4 parte de los procedimientos que se hacen de ese tipo son abortos en el país. Hay un estudio interesante, yo no sé si doña Magali comentó de un estudio que se hizo en pacientes de universidad. Pacientes de universidades. O sea, es decir, estudiantes universitarias que tienen un cierto nivel educacional bastante alto, y creo que, si mal no recuerdo, había un 45% que había tomado la decisión de abortar. Interrupción voluntaria del embarazo. Jóvenes universitarias, y no estamos hablando de universidades pequeñas, estamos hablando de la UAS, de la UNFU y de la de Santiago. Y de la Universidad Católica Madre Maestra. Bueno, muchas gracias al doctor Francisco Abreu Espinal, presidente de la Sociedad Dominicana de Ginecología y Obstetricia, por este diálogo sobre un tema tan importante para la sociedad dominicana, pero muy especialmente para las mujeres, que son las que se convierten en víctimas de este nuevo Código Penal que está en proceso en el Congreso Nacional. Ya lo aprobaron los diputados, se espera que en el Senado de la República haya una rectificación y que se tomen en cuenta las causales para excepción de penalización en los casos mencionados por el presidente Danilo Medina en noviembre del año 2014. Gracias al doctor Francisco Abreu Espinal y muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, por la compañía en este diálogo.